Como no, con gusto, son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8:21. Tenemos ya la presencia del doctor Rodríguez Medrano. Tiene los micrófonos para saludar e intervenir, doctor, para el tema que usted considere pertinente. Buenos días, Arturo Chumbes, los mismos días Arturo Enrique Arturo. ¿No quiere que te diga Arturo por ejemplo? Bueno, de todas maneras. Igual es. El Víctor Arca y el ingeniero Abel Castañeda. Buenos días, doctor. Y de la cabina, mi paisano, el chinchano Elías Portugués. Y con el saludo fraterno y la recuperación pronto de nuestro director Salvador Otoya. Nosotros, en realidad, agradeciendo a Dios por todas las bondades que nos da, sobre todo el conocimiento, la reflexión de siempre buscar la paz, fraternalmente buscar lo mejor para el país, lo mejor que nosotros podamos dar en vida a todos aquellos de las cuales nuestra familia nos enseñaron, sobre todo nuestros padres. Acabo de escuchar a Arturo Chumbes hablar sobre el sistema de corrupción y lo felicito públicamente porque es uno de los líderes que también tenemos en la radio, que el país debe mejorar, que el país debe de tener líderes en busca de la paz, cualquiera que sea su función que desempeña. La corrupción está abierta y latente, no solamente desde el primer peldaño hasta el último, con raras excepciones. Cada día que pasa, de verdad que entiendo yo a las personas que se rebelan frente a un sistema. Entiendo ahora el por qué existe esa disconformidad de conciencia y esa disconformidad de persona, porque no encuentran la justicia que verdaderamente se la debe dar, y el único que es el Poder Judicial. Acá en las semanas pasadas hemos dicho, ¿quién da la ley? Es el Congreso. Pero vemos que todo el mundo se dispara. Justamente he traído algunos recortes periodísticos para que lo vea nuestro amigo Arturo Chumbes, que ante proyectos de reglamento de la leche y productos lácteos que acaba de salir el día 4 de mayo, Ministerio de Agricultura, con una resolución ministerial, piensan inclusive poner multas y fiscalizar a todas aquellas personas que producen los famosos quesos. Industrializado, o sea, el producto industrializado. Sí, o sea, pero esa barrabasada sale de dos congresistas, ¿no? Este señor Delgado, que tanto decía defender a los consumidores, simplemente su meta era llegar al Congreso y hoy día está convertido en un sobón de un ex militar, para mí, también incompetente para gobernar y no preparado políticamente, sociológicamente, ¿no? Pero por ello no lo voy a ofender, lo digo con el mayor de los respetos. Pero está de sobón del gobierno de turno, como radioprogramas, ¿no? Hablando de corrupción, radioprogramas del Perú, también de sobón del gobierno de turno, donde ayer Canal 11 ha pues denunciado cómo le pagan a 3 días, ¿no? Un cheque, cuando eso no es lo normal, eso no es lo cotidiano. En el gobierno se pagan cheques a 30 días, 60 y 90 días. Entonces, esta resolución, esta publicación del Diario El Peruano nos evidencia pues la maquinaria, el equipo de grupo de incompetentes, ¿no? Decir, regular al peruano qué vas a comer, qué no vas a comer, ¿no? ¿Cómo lo vas a comer? Nos hace acordar en el tiempo de Blasco Alvarado cuando se decía, vas a comer carne tales días y tales días no, y vas a transitar con tus stickers, ¿se acuerdan ustedes? Restricciones de gasolina que tenían las calcamonías. Es increíble. La blanca, la roja y la azul. Estos sujetos de sobones franeleros pasan pues a hacer el ridículo para quienes tenemos dos dedos de frente, ¿no? Sí, pero te termino, Arturo, para entrar al tema constitucional y legal. El Banco Central de Reserva del Perú, en la circular 016-2013 BCRP, disposiciones de encaje en moneda nacional, disposiciones de encaje, y además te pone una multa, una tasa de sanciones, de infracciones y sanciones. Pero viene
después tenemos OCIPEL, tenemos bueno, diferentes entidades en las cuales, en base a unas cosas que no están permitidas por la Constitución, lo hace. Y nadie dice nada. Por favor, ingeniero Abel Castañeda. Artículo 74. Así es. Del régimen tributario y presupuestal. Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una excepción exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, de los cuales se regulan mediante decreto supremo. Decreto supremo, no hay más. Pero tú ves hoy en día Telefónica, Ociner, inclusive el medio ambiente, todos te ponen multas. Pero esas multas legalmente están amparadas por la ley, para mí no, porque no están dadas por lo que manda la Constitución. ¿Cuál es? Decreto supremo. Ley o decreto ley. Entonces, ¿por qué exigen? Y nadie dice nada, con los colegios profesionales, ni el colegio, los propios abogados ni siquiera defienden, para lo cual prestamos juramento como abogados. Y en el caso de los jueces, bueno, pues acabas de decirlo. Y hablando de multas, tantos choferes que son multados indebidamente por la Policía Nacional y cobrados por la Municipalidad de Lima. Así es, ¿te das cuenta? Pero es que la excepción... Por facturas se han facturado más de 150 millones de soles hasta la fecha. Sí, pero acá tenemos que tener en cuenta que las municipalidades sí tienen esa facultad porque se la otorga la ley. La tienen, pero la usan mal. Bueno, eso es otra cosa. Donde hay pistas de más de 3 carriles, está facultado por ley o por norma que el vehículo se puede estacionar. Así es. Pero sin embargo la Policía Nacional viene y toma fotos y te pone porque simplemente se le antojó así. Y avala de esa actitud punible, violando el artículo 166 de la Constitución. La Policía Nacional viola la ley y luego vuelve a violar la ley la Municipalidad de Lima, metiéndole la mano al bolsillo al ciudadano. Así es. Te doy toda la razón. Utilizando la ley. Te doy toda la razón porque esa es una manera de defender al pueblo de todas estas barbaridades que están sucediendo. Y no solamente eso. Existe tanto abuso que acá nosotros en la radio hemos dicho, señor presidente de la República Ollantumala, ponga orden en nuestra casa. ¿Y el por qué? Porque existen leyes encontradas que sobrepasan las facultades que le otorga la Constitución a esos funcionarios, a esos más funcionarios, acabas de hablar de ello. Y entonces esto ya se convierte en corrupción. Y aquí no pasa nada. El Congreso, que debe respetar la Constitución, la viola cada rato. Entonces, ¿dónde estamos, señor presidente de la República? Es tiempo que usted ponga orden en la casa, porque de lo contrario, esto se va a generar a un desorden ya por demás incontrolable. Y para ello, usted está viendo la realidad que inclusive, a pesar de que la prensa está parametrada, porque todos salen igualitos, con excepción de algunos diarios que son independientes, entonces esto demuestra pues cómo se está manejando el país y la disconformidad que existe de sus ciudadanos, que eso es lo más preocupante, porque no olvidemos de que todos los ciudadanos tienen derecho inclusive a pedir la rendición de cuentas, pero hay que ser unidos en este caso. Pero estamos viendo... Según la ley podemos pedir rendición de cuentas al Congreso de la República de todos sus gastos. Así es, de todo. Pero sin embargo ellos se molestan. No, es que no tienen por qué molestarse, porque inclusive... se incomodan, porque tú a un político le dices, oiga, usted es un empleado del Estado. Así es. Nos está estafando. Funcionario público, dice la ley, no hay más. Así es. Y los funcionarios públicos están desde el presidente de la República hasta el último empleado. Pero sin embargo no cumplen con la ley con rendir cuentas. Bueno, pues ya tú sabes por qué. Existe pues una confabulación entre ellos mismos, se cubren ellos mismos, ellos creen que son intocables, pero lamentablemente lo que pasa es que no se hace uso de lo que nosotros tenemos en la Constitución. Ellos pueden ser revocados. La consulta popular y el referéndum también está permitido por la propia Constitución y dice a quiénes se aplica. Y la ley especial que habla, y eso vamos a tratarlo en una forma más profunda, porque es necesario que si el presidente de la República no cumple con la Constitución ni la ley, oye, ¿a qué le puedes obligar todo el Poder Judicial, Ministerio Público, que están haciendo algo por todos lados? Acá le hemos dicho en la radio, señor, los vocales provisionales de la Corte Suprema son bambas, a pesar de que son títulos de abogado. ¿Por qué? Porque no han seguido el procedimiento que la ley establece. ¿Cuál es? La convocatoria a sala plena, que son los que deciden la existencia de la sala transitoria, pero no, acá se zurran no cumplen con lo que la ley determina. Determina, porque están limitadas sus funciones. Así es.
esto está previsto en la Constitución, pero ya es tiempo, pues, señor presidente de la República, que ponga usted orden en la casa, un ministerio público que nombra al punto supremo, que están por debajo del fiscal superior, a que lo reemplace. Oye, ¿dónde se ha visto esto? Esto se genera recién a partir del 2001. Bien, Los la comerciales, hora, Chuga, siempre la hora es importante. Atención a la hora exacta, amigas, amigos, ya son las 8:31, faltan 29 minutos para que sean las 9 de la mañana. Lo bueno, Lo malo. Y lo feo de la jornada. ¿Nos vamos a la pausa comercial? Así es, y retornamos con la parte final ya del programa. Aquí, adelante, mi querido Elías. ¡Adelante! Me quedo. Por ahí, ¿no? Qué rico se come, ¿verdad? Qué rico se come, Ricardo. Tendríamos que ir, hermano, en grupo. ¿Por qué no me invitan? Pues? Vamos, vamos. Como decías Raúl Sebastián, el Angelito, vamos, vamos. Vamos. Se acaba la calle en una. Vamos a la hora, falta solamente 23 minutos para que sean las 9 de la mañana, ya estamos en lo bueno. Lo malo. y lo feo de la jornada. En la parte final del día de hoy. Pero hoy nos engalana con la visita del doctor Alejandro Rodríguez Medrano, como todos los miércoles. Así es. No, ya esto potenciando- indigna lo que acabo de Permítame. decirme. Potenciando la luz que ha encendido Radio Moderna, Radio Papá, a través de los 930 de la virtud modular de este su programa de lo bueno, Lo malo, Y lo feo de la jornada. donde podemos darle al público oyente cátedra de derecho. Yo, la verdad, presumo de mi ignorancia en derecho, pero gracias a Dios tenemos al doctor Alejandro Rodríguez Medrano, que nos va a poner lo máximo, Así es. sí, y nuestro homenaje, porque es un hombre luchador de derecho y lo ha demostrado con hechos. Pero acá yo quisiera que nos aterrice en el tema de las palabras que utilizan los legos, ¿no? Baja. Caso de hecho, queja de hecho y queja de derecho. Quien habla está haciendo seguimiento a las irregularidades en el proceso de distribución de la cédula de notificación del Ministerio Público. acá inclusive, por eso Para que- centrar el tema, he presentado una queja verbal contra un magistrado, el titular de la 49 Fiscalía Provincial Penal, el doctor Pedro Edmundo Calderón Cruz, y que acaba de ascender al fiscal superior. Entonces, al respecto, hay unas respuestas de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, y usted también nos tiene que decir algo, ¿no? Esta oficina está al mando de una fiscal provisional, Así es. superior provisional, lo cual es aberrante, ¿no? No solamente aberrante, acá traigo yo te traje la prueba porque de todas maneras se habla con documentos. Así es, así es. El día 11 de junio del año 2011 se cesa al doctor José Fernando Timarchi Meléndez, fiscal superior titular, como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno. O sea, se baja un titular y se designa a la doctora Lourdes Bernardita Telles Pérez, fiscal superior provisional, como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno. Pero esto, ¿en base a qué? Dice que mediante oficio 1021-2011 MP-F-Sub-CI, el señor doctor Carlos Américo Ramos Heredia, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, propuso a la doctora Lourdes Bernardita Telles Pérez, fiscal superior provisional, como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima. Esta resolución es inejecutable, porque no se puede designar a una fiscal superior provisional a un cargo donde se tiene que juzgar A sus pares. Así es. Esa es una. Y dos, ¿cómo es posible que una fiscal titular, a un fiscal titular lo cesen y pongan a una provisional, existiendo una norma expresa? Son dos leyes que existen, en que los provisionales solamente pueden ejercer función jurisdiccional, más no administrativa ni de representación. Por lo tanto, esta dama está usurpando una función pública que se lo prohíbe su artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, inciso primero. Pero acá, inclusive, quien la propuso está en delito. Que es el fiscal supremo de Control Interno. Así es, está en delito porque ha propuesto a una persona inhábil, a una persona trastocando la ley. Y esto sí preocupa, porque si una persona que debe de controlar la legalidad, porque su función constitucional es defender la legalidad y buscar que no se viole, acá la está violando. Inclusive, y la prueba acá la tienes tú. ¿En qué sentido? De que es una fiscal provisional, pero ella no. Dice, doctora Lourdes Bernardita Telles Pérez, fiscal superior de Lima, oculta su provisionalidad. Y esto es usurpación de funciones públicas indebidas. Esto está penado en el Código Penal, porque está usando un título que no tiene.
ella es provisional y Debe- por lo tanto debe- debe de Debe consignar precisarse ahí que es provisional. su situación jurídica. Entonces, ¿qué le pasa pues al señor fiscal supremo y a toda la Junta de Fiscales Supremos que han designado indebidamente a una persona? Y esa Junta de Fiscales Suprema es responsable de lo que está sucediendo en el Ministerio Público. ¿Y quién está por encima del Ministerio Público? El Congreso, porque son titulares. Ellos Ya, están Ya, inclusive... hemos caído de Guatemala a Guatepeor. Sí, pero es que lamentablemente la Constitución lo establece así. Ellos están, ahorita, si tú planteas una denuncia constitucional contra ellos, la ganas. Porque es la ley. Al congresista le corresponde aplicar la Constitución y velar por ella. A todos los funcionarios, inclusive al presidente de la República, y a todos aquellos que ejercen una función también administrativa o jurisdiccional, deben defender la Constitución por mandato imperativo de la propia Constitución. Y además, por la propia norma que establece la 276, el decreto legislativo de los funcionarios públicos. Tienen la obligación que cuando venga un delito tienen que denunciarlo, porque si no se hacen cómplices. Pero como tú estás viendo, y yendo ya te dejo esta prueba. A un tema puntual, ¿no? gracias, sí. Va Va a ser muy útil. A las barbaridades que hace esta dama. Dice, primero, que a lo estipulado en el artículo 2 y 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052, Respecto de la queja verbal que se ha así es, la presentado. tuya, pues estamos hablando de lo tuyo, Claro. ¿no? Esta resolución administrativa. Caso 700-12-CI Lima. Se contemplan dos clases de queja, la de derecho y la de hecho. Al presuponer que el recurso de queja interpuesto por el recurrente Luis Castañeda Alfaro, se refiere a tu persona, se trataría de una queja de derecho. Cabe precisar que este extremo en el recurso de queja de derecho no se encuentra contemplado en el reglamento de organización y funciones de la... Oye, no se encuentra en su reglamento, dice. ¿Qué es Sí. eso, Dios mío? O sea, la ley que dice, oye, la ley te da las facultades de hacer uso de tu derecho de defensa, es un principio constitucional y en cualquier estado del proceso. Basta leer el artículo 139, inciso 14 de la propia Constitución. En cualquier estado del proceso no se te puede negar a ti el derecho de defensa. Si me permite, si invoca el reglamento es netamente administrativo referencial para la función de ellos, no para mi derecho. Así es. Para Tu mí derecho eso está es la por Constitución. es la norma de segunda categoría, que es la ley orgánica. Claro. El reglamento de organización de funciones es para normarnos la función de ellos, Nada más. de su área. Al igual que el manual de organización de funciones, para Así que es. sepa el público, ¿no? No, sí, No estamos pues de para acuerdo. invocar que yo estoy pretendiendo... Pero es que ahora te das cuenta cómo se disfraza una situación jurídica. Inclusive esta dama ya debe estar afuera y debe irse a la cárcel porque está usurpando funciones públicas, inclusive que la establece la Constitución. No es el Código Penal, no es el Código Civil, es la Constitución, el artículo 46, que dice que aquel que usurpa funciones públicas comete delito y sus actos son nulos. Aquí nos vamos al artículo 46. Está usurpando una función pública. Gobierno usurpador, derecho de insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Se sigue leyendo. Ni a quienes asumen funciones públicas en Con violación violación de de la la Constitución y de las leyes. Así es. ¿Está violándose la Constitución y la ley? Sí, señor. Porque el decreto legislativo 052, inclusive su propio reglamento dice de que debe ser un fiscal en ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Y superior. El superior. Titular superior. Así se refiere al titular, no se refiere a un provisional. Y encima todavía, inclusive los fiscales supremos admiten a un fiscal adjunto supremo para que lo reemplace. Cuando por categoría y jerarquía le corresponde a un fiscal superior titular. Pero acá pues no pasa nada. Estamos lo mismo. No, sí, Estamos viendo. sí está pasando porque estamos dándole luz al pueblo. Pues. Sí, entonces Y el estamos- pueblo, estamos- el y hemos pueblo cogido- tiene que darse cuenta que esto, oye, si un tribunal constitucional que ya se le venció el plazo, ¿qué garantía hemos tenido? Pero ¿qué garantías tenemos cuando siguen resolviendo a pesar de que la ley le dice, oye, se te venció el plazo? Ya se acabó. Entonces, ¿por qué no dejan también a una persona que cumple 70 años que siga hasta que llegue su reemplazo? Pero son aberrantes, son situaciones Ah, aberrantes. es que... Pero acá son y lindan con lo ilegal No, y lo y eso le dan está la cárcel. penado ¿no? en el Código Penal. César San Martín Castro igualito no firmó 2 resoluciones cuando el Código Penal establece que ese es delito. Y Debe estar en sigue la cárcel y no pasa nada. Y sigue el laberinto, el enredo de este gobierno. ¿no? Ugaz Que no Sánchez hace Moreno nada. también tiene que devolver indebidamente todo lo que percibió cuando no había prestado juramento. Irse a la cárcel también. También, la cárcel debe estar llena ya de estos... ¿A dónde están los procuradores? Oye, mira pues el artículo 47 de la propia Constitución, ¿qué dice? Ahí no vamos. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 47. Así es. Dice,
Defensa judicial del Estado. Así es. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a la ley. ¿Listo? El Ahí Estado no se está habla exonerado de del pago de procurador la general o ad hoc, se habla de Procurador. procurador del Estado, se acabó. No hace distingo la ley, la Constitución no hace distingo. Cualquier instancia, en cualquier En sector. cualquier instancia, por eso que los procuradores son responsables de ello. Y tan es así que cuando el Código Procesal Constitucional se dio en el 2004, creo, establecía en su artículo, que después se derogó, por favor, lee. Sí, cómo no, doctor. Sí, el séptimo. Artículo 6, representación El procesal Código del Procesal Estado. Constitucional. Ya. La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonaran, se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. Entonces, ¿te das cuenta? No solamente eso, sino que también una parte que les afectaba fue derogada. El procurador tenía que ver si era pertinente continuar en el proceso o arreglarlo. Pero no, fue derogada esa parte porque afectaba a los procuradores. Entonces, esto te da cuenta de que los procuradores son los defensores del Estado. ¿Por qué Albizu no lo denuncia a su jefe, a su ex jefe, Ugaz Sánchez Moreno? Habrá que reclamar. Y a todo el estudio. Porque todo el estudio han salido de allí los procuradores anticorrupción. Entonces, por ahí se tiene que comenzar, porque él recibió el dinero del Estado no habiendo prestado juramento. Y el que no presta juramento está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Vamos a volver al tema de la, De tu notificación. sí, del proceso. No hay que personalizarlo, ¿sabe por qué? Porque este es de público conocimiento y a cualquiera le puede pasar. No, si eso está pasando a cada rato. Usted ha así que no. leído, doctor, a nuestros oyentes, si reciben una cédula de notificación bajo puerta y esta dice que no es... Con todos los requisitos que establece que debe ser con la persona que se entienda, a la hora que Exacto. se deja, su documento de identidad. Oye, a mí me la dejan a cada rato así por debajo de la Ese es puerta. ilegal, usted me lo ha Sabemos, ilustrado. hemos reclamado, inclusive. Pero no podemos... Se surran en la legalidad. Bueno, hay que agotar las vías. Y el Congreso es el obligado, en este caso, de tomar acción, pero no la está tomando. Ya. Entonces, ya son incompetentes. Vamos a centrar a los públicos oyentes qué es queja de hecho y qué es queja de derecho. Podríamos decirle al ciudadano común Mira, qué es una queja de hecho y qué es una queja de derecho. la de derecho es la que está fundamentada en normas expresas. La de derecho. Así es. Y los hechos, solamente tú vas y dices, señor, esto no puede tocar nada de derecho. Solamente, como las habeas corpus, que están, los habeas corpus dice, la propia norma establece que cualquiera la puede plantear, no necesita formalidad. Basta una relación sucinta de los hechos. Y es el juez de habeas corpus que debe defenderte y buscar la forma si se violó o no la Constitución en tus actos que están haciendo. Y no como se dice ahora, que salen por ahí diciendo, no, en el caso de la letra de la parada. Y disculpa que lo toque, pero, Está bien, está muy pero bien. es necesario que se Es un toque tema porque de conocimiento público, el juez, es un ¿qué tema. hace? El juez busca si se violó o no se violó un derecho constitucional. Si se violó un derecho constitucional, tiene que ampararte, no desprotegerte. Cualesquiera que sea la autoridad que lo haga. Pero en realidad, mira, me preocupa así lo que está sucediendo. Bien o mal, ¿amparó o no el derecho? Si lo amparó y está previsto en la Constitución, me lo felicito. Pero si violó la ley, debe de ir preso. ¿Por qué? Porque es el único ejemplo de que los magistrados se protejan y se cuiden y se amparen en la ley, no en caprichos, no disfrazar la ley como esta dama, como Lourdes Bernardita Telles Pérez. Fiscal provisional. Así es. Superior provisional, que está usurpando función. Su título es fiscal provincial. Fiscal provincial. Así es. Entonces, por promoción sube. Y además, ojo, que la propia ley de la carrera judicial establece que solamente se llama a un provisional cuando existe vacante. Hay que preguntarle... Lo han sacado a un titular. Sí, pero viene la pregunta. Lo sacaron. ¿A quién está reemplazando esta dama? A un superior que tenía todos los requisitos. Sí, pero él se está trabajando en la fecha. Por lo tanto, ¿a quién reemplaza? A nadie. A nadie. Entonces, ahí hay delito.
y esto sí, Es de grave. frente a la cárcel y devolverlo indebidamente percibido. estamos hablando Y sus de- resoluciones son nulas. Lo dice la ley, no lo estoy diciendo Alejandro Rodríguez Medrano, lo está diciendo la ley, la Constitución. Doctor ¿Tú qué Alejandro, cosa crees que yo no vengo peleando para que se levante todos mis embargos y se resuelva mi petición de que mis procesos son atípicos? doctor Alejandro Rodríguez Medrano, y estamos hablando de la institución que se supone debe cautelar el El derecho de las personas, porque la Constitución se lo ¿De dice. qué estamos hablando entonces? Bueno, tú mismo Que es sabes. una lástima, señor Espera. fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. Es una lástima que en el Perú sigan sucediendo estas Que reconozcas el aberraciones. error. Y por favor, señor José Antonio Peláez Bardales, en memoria a su señor padre, distinguido jurista, enmiende ya estos errores, corrige estos errores. Porque si hay algo que a usted lo protege, es el manto de la gran trayectoria de su señor padre, un distinguido jurista. Y no puede ser que usted permita estas aberraciones. ¿Cómo Sí. una fiscal provincial va a estar en el cargo que le corresponde a un fiscal superior titular? Así es. Tiene que cumplir con la ley. Mala suerte. Y peor aún, se están pronunciando respecto a una queja verbal contra un magistrado que ya ascendió a fiscal superior, y todas estas leguleyadas que han hecho para demorar el proceso de esta queja verbal lo ha beneficiado. Y ya ascendió a fiscal superior este Pedro Mundo Calderón Oye, Cruz. Fíjate, en mi caso yo he planteado de que cesen a Hugo Príncipe Trujillo porque está bajo una resolución administrativa 013 de enero. Tenemos una llamada. Sí, doctor. déjame terminar Sí, para sí, que, sí. que disculpe el radio oyente. Sí. Para terminar, ¿cómo es posible que se siga manteniendo en el cargo y ejerza la función de fiscal e instructor en el alto funcionario, un provisional, y encima complete las salas superiores? Oye, y integre también como supremo. ¿Sabe Hazme el favor. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque no había la luz de Radio Moderna. Ahora, Bueno, gracias a ahora usted ya- y gracias a nosotros, vamos a darle así, al hilo, hemos cogido el hilo y hay que darle permanentemente, porque no podemos permitir No se puede seguir. estas ilegalidades en el Y sigue país. interviniendo y no pasa nada. Inclusive le he planteado sus denuncias en el Consejo Nacional de la Magistratura y otro vocal, otro juez supremo provisional que interviene como primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. ¿Qué es eso? Y le he pedido, oye, señor, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo suspendan. ¿Acaso lo suspende? Sigue funcionando. Hay que hacer el seguimiento al tema. Enrique Arturo, tenemos... Sí, la llamada, por favor. Efectivamente, tenemos aquí una llamada telefónica, una consulta. Aló, buenos días. Buenos días, señor ingeniero. Disculpa, señor, la demora, pero había que terminar la idea. Mire, yo también tengo los mismos problemas que está exponiendo el ingeniero Castañeda, y siempre causado por el Ministerio Público. A razón de eso he interpuesto quejas disciplinarias, pero por el falso espíritu de cuerpo siempre estos magistrados salen afectos. En este caso, doctor Rodríguez Medrano, ¿cómo se podría proceder en caso de que los señores absuelvan nuevamente a un mal magistrado del Ministerio Público y quede impune un perjuicio muy grave que me ocasionan por sus resoluciones sumamente arbitrarias? Señor, buenos días. Sí. Sí, por favor, ¿podría usted referirnos algún detalle de su proceso para que el doctor Rodríguez nos ayude? ¿Qué ha pasado en su caso? Cuéntenos, por favor. Mire, yo soy de Suquillo, pero es personalmente contra un centro de conciliación clandestino que funciona en el centro de Lima. ¿Ya? Tanto el Ministerio Público como la Municipalidad, las comisarías, el Ministerio de Justicia hacen oídos sordos a mi denuncia, ¿no? Y el centro de conciliación sigue funcionando normalmente. Y como quiera que el encargado de interponer la acción penal es el Ministerio Público, Sí. y no hacen eco de mi denuncia, pues he formalizado contra ellos una denuncia disciplinaria, pero no prospera. Sí. Bueno, Bien, muchas gracias. La muchas ley gracias. señala el procedimiento a seguir en todos estos procesos judiciales o del Ministerio Público. Yo hice una denuncia contra la magistrada Pilar Carbonell Vilches, quien bajo un pretexto me aplica una ley derogada. Y el Código Penal establece en el 418 de que todo aquel magistrado o fiscal que utiliza una ley derogada comete el delito de prevaricato.
¿Usted cree que la han sancionado? Usted, al contrario, existe una organización y basta revisar el caso. Y todavía se mantiene en el cargo. Y reconoce expresamente, porque la resolución queda incólume y ha sido notificada y está en mis procesos y en mi denuncia penal. ¿Ustedes creen que le han aperturado proceso penal? Para ella no existe la ley, ni existe la Constitución, ni existe el Código Penal. Y ahí está mi caso. Y eso a todititos los magistrados del Poder Judicial que han intervenido en mis procesos judiciales, tanto en el 10-2001 AB como en el 15-2003 AB. ¿Qué significa esto? Porque ninguno me ha protegido como ciudadano común y corriente. El odio, la venganza, en mantenerme preso por un asunto, por dos procesos atípicos, una por denuncia del espíritu reglamento del Congreso, y más aún, no está previsto en el Código Penal. En el Código Penal establece y obliga a todo magistrado, inclusive a todo congresista, que debe de estar previsto en la ley. Si no está previsto en la ley, son atípicos, y si le falta un requisito, no procede la denuncia penal. Pero en mi caso, ¿cree que es justo y correcto que siga padeciendo y reclamando justicia? Es por eso que vengo para dejar a mis hijos, a mis nietos y a todas aquellas personas y a todos los ciudadanos peruanos que estén protegidos por la ley y existan buenos magistrados, que lo defiendan, no que los perjudiquen como existe hoy en día. Primero te meten a la cárcel y después te preguntan qué delito cometiste. Y ahí están las pruebas, y ahí están los hechos. ¿Ustedes creen que la gente no protesta? Ahora que estoy fuera, se ve y se escucha, y además porque lo vengo padeciendo. ¿Por qué no se levantan mis embargos? ¿Por qué no se declara de una vez que mis procesos son atípicos? Más de 2 años y medio vengo luchando en esto. Y lo mantienen ahí a pesar de que la ley les obliga que deben resolver dentro de 24 horas. Todas las autoridades, cualquiera que sea, desde el presidente de la República hasta al último empleado, tienen la obligación en los procesos administrativos de cumplir con la 27444. No son incólumes, no se puede tener incierto a las personas. La ley establece, igualito que la Constitución, establece plazos. Los códigos procesales establecen plazos. Pero acá se zurran en los plazos, se zurran en el derecho. Acá tenemos una prueba evidente, lo que le está pasando al ingeniero Abel Castañeda, que le dicen queja de derecho y queja de hecho, cuando la propia ley establece que cómo puede recurrir el afectado de un derecho en el ejercicio de su defensa. No está limitado. Yo planteé 16 Ayacopo buscando mi salida. ¿Y dónde están esos jueces? Ya ascendieron, ya están protegidos. Ellos creen que... Pero la ley establece plazo. Todavía no están prescritos. Y sigo luchando. A pesar de que existe una confabulación entre mi persona. Pero ahí vamos. Dios me da la fuerza y la voluntad de seguir luchando. Porque cuando se viola la ley, tendrá que pagar. Y su sitio es la cárcel. Está aspecto de la pregunta. Sí, más bien ya nos ganó el tiempo. Más bien para concluir el programa de hoy, doctor, para solamente centrar el tema, ¿no? Para todos los oyentes que ven vulnerados sus derechos o el proceso del Ministerio Público, ¿cuál es hay un órgano de control que está violándola, pues, pero ahí es responsable la cabeza. Pero ahí hay que ir, sí o no, cuando un ciudadano ve que un fiscal vulnera sus derechos. ¿Hay que ir o no? Así es, para no perder tiempo. ¿Hay que ir a esa oficina o no? Así es, tiene que agotarse toda la vía previa para decir que no te van a decir, no has agotado la vía previa, mala suerte. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Esta dama que está ahí, la doctora Lourdes, sí, tú lo estás haciendo. Lourdes Bernardina Telles, ella es el problema. Ahí tienes que irte contra el fiscal de control, tu jefe. Y de ahí al Congreso, a su denuncia constitucional. Bueno, doctora... Y si no, ya pues. Sí, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Defensor del Derecho ya... no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. Elías Portugués... Lo estamos probando con documentos. Documentos y además con hechos. Sí. Que esto sí ya es aberrante. Aberrante. Sí, doctor Alejandro Rodríguez Medrano, muchísimas gracias. Al contrario, de verdad que, dándole mis saludos. Su presencia nos motiva, ¿verdad? Mire, si un ciudadano que tiene un poquito más de conocimiento es víctima del Estado, de la falta de legalidad, ¿cómo será un ciudadano que no ha tenido la posibilidad de acceder a estudios, de no tener un conocimiento más allá de lo que le pueden ver dado en el colegio? Felizmente está usted, estamos nosotros, está Radio Moderna, que ha encendido la luz del conocimiento para que nuestros oyentes
sepan que desde aquí estamos luchando por los derechos de todos los De ciudadanos. todos los ciudadanos, porque ese es un principio constitucional que debe respetarse. Para eso está el artículo 2 de la propia Constitución, que se establece cuáles son los que deben respetarse, cualquiera que sea la autoridad, pero se está vulnerando. Hablamos de igualdad, hablamos de fraternidad, hablamos de derecho a la vida, hablamos de todo, y se está cumpliendo. Pura retórica nomás, ¿no? Vamos. ¿Qué dice al De respecto? todas maneras, gracias. Nuestro pueblo presidente y peruano. comandante Ollanta Humala-Taza, ¿no? Bueno, ya Vamos. tendrá que ponerse, como dicen las pilas, criolllamente. Señor presidente Ollanta Humala, es necesario que usted intervenga ya, poniendo orden en esta casa. Este es nuestro eslogan de Radio Moderna. Radio Papá. Y Radio Papá, en lo bueno, Lo malo. Y lo feo de la jornada. entonces, con la gracia y la bendición de Dios, seguimos en la brecha. Muchas gracias, doctor, Seguimos por su luchando. presencia. Hasta el próximo miércoles. Hasta siempre, ¿no? Hasta todo No, momento. cada rato, porque yo Todo momento. puedo intervenir también Sí, claro en que el sí. programa de Víctor Asca, que lo escucho, pero ahora tiene que cambiar la... Y lo feo de la jornada. Encantadísimo de tenerlo, doctor, una Sí, persona no, solamente tan estimada tiene por que- nosotros y el público oyente, encantado de tener en todos los programas. Bien, hermano. Muy bien, amigas, amigos, la hora exacta, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Esta fue una presentación del Centro Récord de Avenida Sol 358 en San Roque.